El trastorno del espectro autista, o TEA, es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe, socializa, se comunica y se comporta en sociedad. Generalmente se diagnostica o debería diagnosticarse en la infancia temprana a personas de todo el mundo sin importar su origen étnico, cultural o socioeconómico. Y sus síntomas pueden variar ampliamente en términos de gravedad y presentación. Las personas con autismo tienen dificultad para relacionarse socialmente, para comunicarse verbal y no verbalmente, y presentan un repertorio anormalmente restringido de comportamientos e intereses. Estos signos o síntomas son distintos en cada individuo, lo que explica el término espectro en la denominación de esta condición. Es importante saber que el autismo ni se adquiere ni tiene cura, por lo tanto no se trata de una enfermedad. Así que la forma correcta de referirnos a él es como una condición que forma parte de una persona y que le acompañará de por vida. ¿Sobre qué tan grave es? Puede ir desde muy leve hasta muy grave. Algunas personas podrían manifestar ciertos síntomas en común, sobre todo en su capacidad de relacionarse con otros, su capacidad de comunicación y el funcionamiento diario, mientras que otras exhiben habilidades y capacidades excepcionales en áreas específicas. Es común que se confundan las manifestaciones o signos de autismo, sobre todo en los niños, con indisciplina, con mala conducta o malcriadez, por lo que la observación de la conducta en la infancia temprana es fundamental para diferenciar e identificar la condición. Como padres, tutores, maestros y cuidadores, es una responsabilidad que le toca a cada uno asumir en favor del bienestar de los menores a su cargo. Si usted observa que un menor o persona a cualquier edad manifiesta problemas para comprender los sentimientos de los demás o para expresar los propios, si tiene dificultades para entender el lenguaje corporal, si evita el contacto visual, si expresa deseos de aislarse o en algunos casos, aunque intente o quiera interactuar, no sabe cómo hacerlo, ni logra sostener relaciones amistosas, si le atemoriza exponerse a grupos sociales, se fija intereses muy específicos o incluso muestra conducta obsesiva, si habla sobre sí mismo, si se expresa de forma inusual o con un tono de voz extraño, si tiene un lenguaje corporal poco normal, como el realizar movimientos repetitivos o quizás reacciona anormalmente al tacto o contacto, usted podría estar presenciando signos de la condición del trastorno del espectro autista. Niños y adultos en su propio entorno, si usted mira bien, podrían estar expresando que padecen esta discapacidad a través de la conducta, de la voz, de la incapacidad de mostrar empatía, de sus silencios u obsesiones, de un marcado y particular interés, de su soledad, de la extraña forma de ser y más que la propia condición, sus expresiones están contando que padecen la incomprensión de un mundo que no está preparado para responder a sus necesidades, miedos y derechos no garantizados. La República Dominicana ha estado mirando hacia esta comunidad, instituciones que han surgido del seno de nuestra sociedad gracias a la experiencia de un grupo de familias, de padres, de profesionales, de políticos, de hombres y mujeres sensibles, o por sus vivencias o por su vocación de servicio, han empezado a transitar el difícil camino hacia el reconocimiento de los derechos de las personas con autismo en el país. Y así el Congreso aprobó la Ley número 34-23 de atención, inclusión y protección para las personas con trastornos del espectro autista. Gracias a la invitación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, que reunió a inteligencias del sector público y de la sociedad civil para dar una mirada global a un trastorno multifactorial a través de un ejercicio reflexivo del cual Esfera Global ha formado parte, surge este programa especial, con la intención de que usted sepa lo que hay detrás de un tema que envuelve a familias y una amalgama de sentimientos que todos los envueltos experimentan a lo largo de sus vidas. Porque sabiendo más sobre autismo como país, avanzaremos una cultura de integración a todas las personas que padecen alguna discapacidad, como en este caso.
Muy buenas. Mi nombre es Ana María Pillerano, soy psicóloga clínica, fundadora de Padres de Hoy, de Retoños, una escuela inclusiva, consultora de primera infancia y abanderada de la educación. Bienvenida Ana María a Esfera Global, cuánto placer. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de algunas cosas, como le comentaba, que parecen obviedades, pero Ujú. que la colectividad no maneja. ¿Qué se sabe acerca de los orígenes del trastorno del espectro autista? Es una condición de un trastorno a nivel neurológico que no se ha podido identificar específicamente, por ejemplo, con el síndrome de Down, que es un cromosoma, una alteración en la combinación en los cromosomas. Entonces ahí todavía vamos a decir que una nebulosa con respecto a eso. Esto que se siente de que hay un aumento de la prevalencia de la condición tiene que ver con la mayor capacidad de diagnosticar que tenemos ahora. Indiscutiblemente, porque, y no solamente el autismo, sino muchas otras condiciones que tienen que ver con el neurodesarrollo. Tradicionalmente se ha generado, yo diría que es como una especie de nebulosa alrededor del desarrollo de los niños. O sea, como que los niños nacen y no hay que hacer nada porque ellos un día van a hablar, Sí. un día van a caminar, un día van a hacer, y realmente el desarrollo de las neurociencias nos ha puesto una pantalla grande y nos ha puesto, vamos a decir que en alerta de que mientras más pequeño está un ser humano, o sea, estoy hablando desde el embarazo, hay un proceso de un adecuado seguimiento durante el embarazo, durante el momento del nacimiento, que suceden dificultades que pueden alterar el desarrollo Sí. y en los primeros 1000 días de nacido. ¿Cuáles son los signos, síntomas y características que manifiesta una persona con autismo? Una de las principales, que es la como que la que más se atribuye, es, vamos a decir, el aislamiento, la falta de contacto visual, y la mayoría de los padres, en un alto porcentaje, reportan un bebé que se iba desarrollando, vamos a decir, de manera adecuada o regular, y de repente, vamos a decir como un tiempo después, comienza a tener un retraso, un retenimiento, un aislamiento, una disminución del lenguaje, un nivel de irritabilidad, dificultad para como en el contacto y la interacción con los demás. Pero hay otras características dentro del desarrollo, como caminar en puntillas, eh, no hacer los procesos del desarrollo motor grueso de la manera adecuada. Bueno, y pertinente es toda esta información también para que los televidentes puedan identificar, porque a veces este autoeducarse implica observar, escuchar, ver contenidos como este, para nosotros también tener una llamada de alerta, ¿no? Sí, los psicólogos estamos haciendo mucho hincapié, sobre todo para los pediatras, porque como te decía al principio, él va a caminar, él va, es indiscutible que cada niño tiene su tiempo. Cada niño tiene Claro. su tiempo y tiene su ritmo. Ahora, sí es importantísimo conocer, sobre todo de parte de los profesionales que el primer año están monitoreando a esos bebés para que puedan decirle, caramba, mira, yo creo que sería interesante como que tú llevara a tu bebé a tal sitio o refiriendo
alguien que le pueda acompañar a temprana edad a poder apoyar en lo que necesita. Ana María, vamos a una breve pausa de comerciales y retornamos con este tema de la capacitación del personal de salud, sobre todo en el sistema público, para identificar la condición. Vamos a la pausa. ¿Qué hay detrás del autismo? Hoy en Esfera Global con Ana María Pellerano, quien es psicóloga clínica, apasionada de la educación y con varias iniciativas, ahora también como consultora. Gracias por estar en Esfera Global. Gracias por la invitación. En el bloque anterior tocaba el tema de los monitores, los pediatras, los especialistas que van dando seguimiento a la evolución de los niños a la edad temprana. Y decía que retornaríamos a este bloque hablando sobre la capacidad que tiene el personal de salud, sobre todo en el sistema público, ese personal de primera línea de atención, para diagnosticar o identificar estos signos en las personas con autismo. Tú me tiraste como una bomba. El tema en sí es un campo minado. Es un campo minado que en varias ocasiones yo busqué la manera a través de la Asociación Dominicana de Pediatría y en diferentes foros hablamos de la importancia de comenzar a recibir a los niños de la manera adecuada. Y es que hay una puntuación llamada APGAR que debe tener al minuto y a los 5 minutos. Y esa puntuación te da la radiografía a nivel neurológico. ¿Qué pasa? Que a través de esa radiografía que te da al momento del nacimiento, que se supone que está en la cédula de salud de los bebés y que en todos los hospitales públicos y privados deberían hacerse, es la primera información que se tiene para establecer programas de prevención. 5 y 10 minutos. Sí. Después de recibir al minuto y a los 5 minutos, perdón. Al minuto y a los 5 minutos. Exacto. Eso es inexistente, Ana María. De 1 a 10. No, eso se logró ya poner. Eso se logró ya poner en la cédula de salud. Ahora, ¿qué pasa? En la década de los 60 es que nacen los programas compensatorios para niños de alto riesgo. Y estamos ¿verdad? Han pasado 60 años y nosotros estamos poniéndonos al día con respecto a entender lo necesario de una educación temprana, lo necesario de los programas de estimulación o estimulación oportuna y porque realmente lo que se buscó en ese momento era no esperar a que un niño tuviera 3 años y no caminara, o que tuviera 3 años y no hablara, y tú dijeras, bueno, ya tiene muchos retrasos. Entonces hay que mirar esa parte que yo decía de psicoeducar a los padres. Se necesita volcar más esa información dentro del sector de salud, porque si los profesionales de la pediatría, los enfermeras, todo el personal que atiende dentro del servicio de salud tuviera más robustecida la formación en ese sentido, esa condición y otras condiciones pudieran minimizar el impacto económico que tiene. Sí. Porque un niño que se toma de manera preventiva le cuesta menos a la familia, le cuesta menos al Estado. Tiene mayores posibilidades de utilizarse la plasticidad que tiene el cerebro y hacer una compensación, pero sobre todo porque necesita un proceso clínico en donde haya observaciones, acompañamiento a los padres. O sea, tú no puedes coger y dar un diagnóstico en una visita al psicólogo de media hora. No.
hay que hacer un proceso de 360 grados donde se observe el niño en diferentes ámbitos, en la interacción en la escuela, en la interacción en la casa, entrevistando profesores, los papás y el mismo proceso en sí. O sea que en con el los niños. diagnóstico hay envuelto todo un ecosistema que envuelve a esa persona. Para que sea Padres, adecuado, tutores. sí. Para que sea adecuado, sí. No es algo que se puede hacer expreso. Ni que me lo puedo inventar porque una persona manifiesta actitudes o aptitudes que no son para mí regulares. Porque fíjate algo, yo creo que los diagnósticos son importantes. Yo estoy de acuerdo con ello, estoy de acuerdo, pero creo que es más importante ver lo que yo tengo que hacer. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que eso es más importante, más que apresurarnos a veces en dar un diagnóstico cuando yo puedo tener un ambiente o fortalecer la estructura alrededor del niño que me permita no necesariamente modificar al final el diagnóstico, pero sí minimizar las condiciones o el pronóstico que se podría tener al respecto. Yo creo que la importancia tiene que ver mucho con qué vamos a hacer respecto de qué. Exacto. No tanto es por el qué. ¿Qué Ajá. vamos a hacer respecto de qué? Exactamente. Como Una cuál es actitud proactiva. el canal. Fíjate Sí. algo. En Londres hicieron unos estudios con niños diagnosticados con déficit de atención. Me mataría, no me acuerdo la población exacta, pero estábamos hablando de un buen volumen de niños. ¿Tú sabes qué hicieron? Le cambiaron la dieta. En cuanto disminuyó el diagnóstico de déficit de atención en un 72%. Es importante La observación. Claro, la observación, la intervención, sí. Cómo se acompañaron esa familia. Entonces, ¿era el diagnóstico importante? Bueno, sí, porque eso fue un proceso de investigación donde se pudo aprender una nueva estrategia y a verificar que hay cosas importantes que hay que tomar muy en cuenta en el proceso de la primera infancia. Un niño tiene que dormir bien, jugar bien y comer bien. Son 3 elementos. La esencia de la vida a esa edad. Exacto, y a eso hay que ponerle a especial atención. Ana María, muchas gracias por esta intervención tan importante e interesante en nuestro espacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea de mucha ayuda. Continuamos. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los famosos CDCs, aproximadamente 1 de cada 54 niños tiene autismo, mientras que la Organización Mundial de la Salud afirma que la relación es de aproximadamente 1 de cada 100 niños a nivel mundial. No se conocen las causas exactas que dan origen al autismo, pero hay factores de riesgo que favorecen el aumento de la probabilidad de su desarrollo. Un factor es la genética. Se ha observado la presencia de autismo en familias. Quienes tienen un hermano con autismo están ante un mayor riesgo de desarrollarlo. Además, se han identificado varios genes relacionados con este trastorno. Ciertas mutaciones genéticas y anomalías cromosómicas se asocian con un mayor riesgo de desarrollar trastorno del espectro autista. Hay factores ambientales asociados, como la exposición prenatal a toxinas y a medicamentos o sustancias químicas. La edad avanzada de los padres, especialmente de los padres mayores de 35 años. Sin embargo, la mayoría de los niños nacidos de padres de edad avanzada no desarrollan la condición. Las complicaciones durante el embarazo o el parto, como la prematuridad, el bajo peso o la falta de oxígeno al nacer,
y las infecciones maternas se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar autismo. Presentar uno o varios de estos factores de riesgo no significa de manera cerrada que la persona desarrolla autismo, como tampoco la manifestación del trastorno es atribuible en todos los casos a un factor de riesgo en particular. Se trata de una condición muy compleja, de la que se cree que es el resultado de una interacción entre factores genéticos y ambientales. Aún con lo avanzadas que están la ciencia y la tecnología de nuestro tiempo, falta un esfuerzo mayor de investigación para comprender todos los factores de riesgo y la influencia de estos en el desarrollo del autismo. Tradicionalmente, la calidad de vida de los niños y niñas estaba centrada en indicadores de supervivencia, como el índice de mortalidad, las enfermedades y los problemas sociales. A partir de la década de los 90 empieza a considerarse que el concepto de calidad de vida no podía limitarse exclusivamente a determinantes de supervivencia, sino que habría de abarcar también aspectos positivos de la vida. La Convención de los Derechos del Niño de 1998, ratificada por 193 de las 196 naciones reconocidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ambas de la Organización de las Naciones Unidas, proclaman, la primera, el derecho del niño con discapacidad a disfrutar de una vida plena y adecuada, en condiciones que aseguren su dignidad, la confianza en sí mismo, su participación en la comunidad, su inclusión escolar y social. Así como la segunda, reconoce el derecho de las personas discapacitadas a tener una educación de la misma calidad que el resto. No se podría, sin embargo, hablar de calidad de vida en este tipo de discapacidad sin la detección temprana de los signos o de los factores de riesgo. Según Alicia López, psicóloga clínica especialista en intervención de aprendizaje, rehabilitación cognitiva y discapacidad del Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, la detección temprana permite ayudar a las familias a tener una mayor aceptación y empoderamiento del proceso. La intervención a temprana edad beneficia en áreas tales como el manejo de las emociones, lenguaje y comunicación, interacción e inserción social, académica e integración sensorial y desarrollo cognitivo. También mejora el manejo de habilidades sociales, permite explorar su potencial, reducir el comportamiento repetitivo o disruptivo y mejorar la calidad de vida cotidiana tanto del individuo como de las familias. Todo el entorno familiar es responsable de observar a la persona, pero es un profesional de la salud, sea un pediatra, neurólogo, psiquiatra infantil, psicólogo o fundación especializada quien debe diagnosticar la condición. Las personas con trastorno del espectro autista pueden llevar una vida plena, pese a los desafíos. Hay gente muy talentosa y hábil en la historia del arte, la música y las matemáticas que se encuentran dentro del espectro. Sir Anthony Hopkins, el reconocido actor y director de cine, ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de autismo, más concretamente Asperger, que es un tipo de autismo. Keanu Reeves, el reconocido actor de la saga de Matrix y protagonista de John Wick, padece síndrome de Asperger. Bill Gates, el magnate y fundador de Microsoft, ha dicho que tiene muchas características de este síndrome. Steven Spielberg, uno de los directores, productores y guionistas de referencia en la historia del cine, ha vivido con el síndrome de Asperger desde niño. Y Elon Musk, el fundador de Tesla y dueño de Twitter, uno de los hombres más ricos del mundo, reveló que tiene este síndrome en su aparición en el programa de televisión Saturday Night Live en mayo de 2021. Son seres excepcionales y así los hay en todas las áreas de la vida, porque esta es una condición de la vida y naturaleza humanas. Qué esperanzador es que la República Dominicana promulgara una ley de autismo. Importante es destacar los esfuerzos de la diputada por la Fuerza del Pueblo, Yudelka de la Rosa, quien hace más de una década introdujo un anteproyecto de ley a favor de las personas con autismo. 12 años después de su iniciativa, el 5 de junio de 2023, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastornos del Espectro Autista, marcada con la numeración 34-23, cuando su hijo hoy tiene 21 años viviendo con autismo.
El primer esfuerzo de la diputada Yudelka de la Rosa se ha hecho acompañar por las acciones políticas de otros de sus colegas, también de la Fuerza del Pueblo, los senadores Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez, quienes mediante la Comisión Especial del Senado, presidida por el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, concluyeron el estudio del proyecto de ley el 26 de abril de 2023 para ser aprobado el 3 de mayo por el Senado y el 30 de mayo por la Cámara de Diputados. Todas las aprobaciones a unanimidad. La pieza legislativa tiene por objeto regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con TEA, mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. Destaca que las personas que tienen esta condición contarán con el derecho de recibir evaluación temprana y diagnóstico especializado, accesible sin prejuicios, servicios con cobertura dentro del Seguro Nacional de Salud SENASA para recibir consultas clínicas y terapias de intervención especializada. En lo adelante es obligación del Ministerio de Salud Pública garantizar el acceso a la salud de las personas con autismo para poder obtener un diagnóstico oportuno. Los principios de la ley, que cuenta con más de 50 artículos, establecen que las políticas públicas deben contribuir a que las personas dentro del espectro se puedan valer por sí mismas, reciban el trato y las oportunidades que fomenten su desarrollo y que se les garantice la inclusión en la sociedad. Esa ley es hoy el amparo para miles de familias dominicanas con alguno o algunos de sus miembros diagnosticados que han vivido excluidos, marginados y olvidados por los gobiernos de los diferentes tiempos. Y lo es más si consideramos que la carga económica de una familia con un niño diagnosticado con autismo se estima por encima de los 100,000 pesos mensuales. Hay que considerar que la educación especializada, la alimentación adecuada, los medicamentos, estudios clínicos, consultas psicológicas y psiquiátricas, terapias, entre otras cosas, cuestan un dinero del que no todos disponen. Y hay que contabilizar ahí el desgaste emocional que enfrentan las familias. Legisladora de la Fuerza del Pueblo, Yudelka de la Rosa, circunscripción número 3, Distrito Nacional. Bienvenida, Yudelka, Esfera Global, qué Gracias. placer. Gracias, de verdad que el placer es nuestro estar aquí en este espacio. Sobre todo un tema que la toca de manera muy personal, Sí. Y que hemos contado con mucho amor a lo largo del programa. Y quisiera que empecemos, que usted nos cuente cuál ha sido su experiencia personal relacionada con el autismo y luego su experiencia política en la lucha en favor del reconocimiento de derechos a las personas con TEA. En principio siempre estaba cerca de la causa. Por ser política, me inicié en la política y en el trabajo comunitario desde antes de ser mayor de edad. Tendría como unos 16 años, cerca de 17. Y luchaba siempre por la discapacidad, por los más necesitados. Y no sabía que me iba a tocar tener que hacer la lucha desde adentro, como decimos. Dios me dio un hijo, mi único varón, con la condición de autismo. Ha sido la experiencia como cada padre, cada madre azul, con muchísima dificultad, sobre todo porque aquí ahora que estamos caminando a dar respuesta a través de políticas públicas a la situación, a la problemática, y también porque aunque uno va adaptándose en el tiempo, hay que saber que en principio es muy difícil para cada padre o cada madre azul, muy difícil, más cuando no se tienen todas las herramientas para combatir la situación. Como legisladora ahora, llegar a esos que le toca ahora y que ellos puedan tener lo que nosotros no tuvimos. Aaron David, si hubiese tenido lo que nosotros hemos podido aportar, porque falta mucho, y otras tantas personas como colegas nuestros, compañeros de bancada en el Senado, como Dionis Sánchez, como Franklin Rodríguez, que hicieron suyo esta realidad. Y después de nosotros durar 11 años luchando, porque muchas personas, sí, a Tolentino, a muchos comunicadores como Ramón Tolentino, como
Kramer Méndez, que asumió esta causa y gracias a Dios no le ha tocado de cerca, pero sabe lo que se siente, tiene amigos, tiene relacionados a instituciones como Damas de Negro, a Miosotti Arias, que Dios me la bendiga donde quiera que esté. Hicimos juntas lucha de llegar al Congreso con miles de personas que nos acompañaban, familiares, amigos y padres y familia, de niños y niñas, y por qué no adolescentes con la condición del autismo. Yudelka, en esos inicios, hace 11 años que empieza el activismo por esta causa. Sí. ¿Cuándo fue diagnosticado su hijo? Y en ese momento, ¿qué ofrecía el Estado Dominicano para las personas con esta condición? Él tiene 21 años ahora y a los 2 años, antes de los 2 años, mi madre notó en él algo del desarrollo que no le daba como con el desarrollo de un niño que venía desarrollándose normal. Y siempre insistía con mi esposo y conmigo: a mí no me gusta la marcha, no me gusta que él no ha caminado, no me gusta que va cerca de los 2 años y solo dice pocas palabras, mamá, papá, agua, leche. Lo que podría decir antes del año, y ya va para 2. No me gusta cómo camina, la marcha del niño. Mi madre, que apenas tiene un 8º curso, pero madre 24/7, como decimos. Su mejor profesión. Su mejor profesión, el sentido común. Y el sentido común, el corazón de madre y de abuela. Bueno, a la insistencia de mami llegamos. Fíjate que en ese momento yo no hallaba qué hacer. Pero la pediatra, que es fue la pediatra de mis 3 niños, decía: tú lo que estés mona porque ese varón. Él no tiene nada, él camina, tú tienes que darle tiempo, los varones son más haraganes. Bueno, hasta que yo seguía escuchando la voz de mi madre, que hasta el día de hoy, cuando esa señora habla, eso es voz de Dios para nosotros. Amén. Nosotros tratamos de prestar atención y guiarnos por esa voz. Y poner todos los oídos y el corazón. Y bueno, me convenció mi madre mayor. ¿Y sabe dónde pude ir? Porque busqué y busqué a rehabilitación, donde yo siento que para lo que teníamos en ese momento era lo máximo. Pero hubo una lucha de que ya rehabilitación no estaba para ello, ahí pude evaluarlo. Y sí dio autista de leve a moderado. Pero ¿sabes qué? El ir a los sitios y no tener los servicios adecuados, ni la atención adecuada, hizo que Aarón madurara en la condición. Y hoy en día Aarón habla menos que cuando comenzamos. Hoy en día no ha podido alfabetizarse. Yo siento que fueron los malos manejos de los centros. Recuerdo a una persona muy cercana a nuestra, que es psiquiatra, y nos decía: déjalo en la escuela, que es mejor que pase trabajo, que dure 3 años en el mismo grado, pero va a aprender de los demás. En los lugares te lo van a sumar con niños con igual o peor condición, y que va a aprender. No lo pone en el centro, al punto que se enojó bastante con nosotros. Y yo pienso que al día de hoy siempre recuerdo su palabra y pienso que él quizá tenía mucho de razón. Pero es que andamos todavía se haciendo ve clínicas. la falta de orientación. La falta de Cómo orientación. profesionales de la salud incluso no fueron capaces de ver, diagnosticarlo, diagnosticar o ver. Y lo vio mi madre de un 8º curso. Y ha sido una carrera valiente, Yudelka, Sí. que quiero expresar mi respeto, mi amor por su dedicación, esa gallardía de poder hablar de este tema, Sí. y de poder utilizar esta experiencia personal como un instrumento de amor para ayudar a otros. Así es. Esta ley que nosotros logramos no es la ideal, no es la perfecta, no es ni siquiera la que queríamos, es la posible. Y agradecí tanto de que, aunque salga a nombre de Franklin, nosotros no queríamos tanto ver el protagonismo. Nos hubiese gustado que llevara el nombre de nosotros por el esfuerzo nuestro y de tantas personas a nivel profesional, a nivel de la comunidad, a nivel de padres, que hicieron junto a nosotros todos esos esfuerzos para hoy lograr la ley 3423. Pero nosotros lo que queríamos era la ley, y ya la tenemos. Y todo el que trabajó con nosotros durante ese tiempo sabe lo que hicimos para lograrla. Y entonces yo que salga a nombre de Franklin, de Dios. El mayor reconocimiento es lo que está legando a la sociedad. Exacto, sí. Y le voy a decir algo que aprendí desde niña,
en mi formación salesiana, porque vengo de un colegio Yo salesiano, también. en una hormiga negra sobre una piedra negra, en una noche negra, Dios la ve, Yudelka. Amén. Nuestro reconocimiento, nuestro cariño y admiración desde el equipo de Esfera Global. Gracias. Vamos a la pausa. Mi nombre es Franklin Rodríguez, senador de la Fuerza del Pueblo por la provincia de San Cristóbal. Bienvenido, Franklin, a Esfera Global. Por fin. Por fin, enos aquí. Hoy con un tema muy especial y que quiero que empecemos de una vez hablando sobre lo que motivó tus esfuerzos en la Cámara del Senado para que se aprobara el proyecto de ley sobre atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Bueno, primero gracias, Mayuri, por la oportunidad. Venimos escuchando siempre esto de la situación del espectro autista y veníamos escuchando siempre el nombre de nuestra compañera Yudelka de la Rosa, que ha sido 6 veces diputada, que tiene un hijo con autismo, con el espectro, y que había sometido una ley. Sin embargo, en mi caso personal yo tengo como parámetro de que si ya hay un legislador que ha sometido una ley, otro no tiene que someterla. Por eso planteo yo la creación de la Unidad de Iniciativa Única Legislativa del Congreso Nacional para la Cámara de Diputados y el Senado, que cuando uno vaya a someter una iniciativa, automáticamente hay un dispositivo que diga yo, no, ya esa ley está aquí y hacemos economía procesal, ¿verdad? Muy bien. En este caso, economía procesal legislativa. Sin embargo, yo recibí un periodista llamado Fernando Quirós, que tiene un hijo con autismo. Y yo invité al compañero Dionis Sánchez, senador de Pedernales, que nos acompañara a esta conversación en mi oficina. Y Fernando Quirós nos hizo una descripción de lo que él ha vivido con su hijo autista, que fue incluso involutivo, porque su hijo le decía papá, mamá, buenos días, buenas tardes, y la falta de un sistema regulador de apoyo constante a esa familia y no dar las terapias necesarias, perdió la voz. Y por lo tanto, Fernando Quirós empieza a llorar delante de nosotros dos. Y nosotros no pudimos contener tampoco ese nivel de sensibilidad de ver a un amigo llorar por todo lo que ha ocurrido. Ahí entonces nos pide que logremos impulsar una ley sumamente integral. Ahí le digo a Steven Tapia, director de proyecto de nuestra oficina, que proceda a hacer el proceso de investigación. Al yo llegar en la noche a mi casa, hablo con mi esposa y me dice, estúdiate la que es considerada la capital de la inclusión y la atención al autismo, que es Alcobendas, España. Pues empezamos el proceso de estudio, a ver las 9 leyes que teníamos en América Latina ya que tenían la ley de autismo, y procedimos a hacer una ley que consideramos quizás no la perfecta, pero no la ideal, pero ni la perfecta, pero por lo menos la necesaria. Hicimos un esfuerzo enorme, constituimos una mesa por el autismo, en donde integramos a todas las organizaciones registradas de República Dominicana que luchan por la atención y la inclusión del autismo, y con padres y madres que tienen hijos, hijas, algunos de ellos hasta 2 hijos con autismo. Escuchamos. Si tú hubieses estado en esa mesa constante conociéndote el nivel de solidaridad y de sensibilidad, tú hubieses llorado cada momento, porque ahí fue una mesa por la inclusión del autismo, pero fue una mesa de lágrimas. Escuchar todo eso. Hicimos una ley extraordinaria y entonces me llega la idea que como nuestra compañera Yudelka sometió eso hace 11 años y nunca la habían conocido ni siquiera en la comisión a donde fue enviada, yo mandé a buscar a Yudelka. Digo, Yudelka, mira, Dionis Sánchez y yo hemos preparado este proyecto de ley, de esta ley. Cuando Yudelka la ve, dice, esto es una ley de verdad. Y le dimos, nosotros como dicen en el Grupo Popular, le dimos para adelante. Pero para evitar lo que ocurre en República Dominicana, al tener un Congreso bicameral, que un proyecto tú lo sometes en un lado y si lo aprueban te lo dejan morir en el otro, pedí una comisión entonces bicameral, constituida entre senadores y diputados. Y las 2 comisiones escogidas en ambas cámaras fueron de figuras vinculadas al sistema de salud, muy sensible tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, y la avanzaron en un 98%. Perimió la comisión bicameral, sin embargo, la intención del Senado y la Cámara de Diputados fue constituir en comisiones especiales esas 2 comisiones para avanzar el proyecto.
Y bueno, lo logramos a unanimidad. ¿Qué garantías contempla la nueva ley? Bueno, la ley le contempla una garantía plena en su seguro médico, tanto para SENASA y las diferentes ARS, para cubrirle sus terapias, que debo decirte que una terapia solamente semanal es 25.000 pesos y hay que darle 4 al mes, serían 100.000 pesos. No es cualquier multimillonario que aguanta 100.000, imagínate una familia de clase media. La garantía constitucional con sanciones de la inclusión al sistema educativo, tanto público como privado. Usted no me puede rechazar a ninguna persona porque tenga la situación del espectro, su inclusión laboral, acceso a vivienda con un nivel de un bono muy especializado a estas familias, que consideramos casi en 200.000 familias en República Dominicana, que tienen descendientes con la condición del espectro, impactando a casi 1 millón de dominicanos. ¿Cómo se llega a esas estadísticas? Aunque todavía no se tiene un registro, pero las diferentes organizaciones que trabajan con el autismo, en base a la cantidad poblacional y lo que ellos tienen de solicitudes, llega a que es casi 200.000 familias. Ahora, como la ley plantea, una estimación, como la ley plantea hacer un censo de inscripción, de registro para poder acceder a los beneficios de la ley que entra en funcionamiento el 5 de diciembre, entonces ahí vamos a tener con certeza. Yo estoy convocando a la Asociación Nacional de Grandes Centros Comerciales de la República Dominicana, a través de la Mesa del Autismo y de supermercados, porque tú sabes que los autistas tienen esto muy desarrollado, el audio. Sentido del audio. Sin embargo, tú lo sabes, y los amigos que me están observando y escuchando, tú vas a un centro comercial aquí, son 400 reggaetones diferentes en cada local. Entonces yo le estoy solicitando a las asociaciones de centros comerciales y de supermercados que establezcan un día a la semana, posiblemente sugerencia de los jueves de 4 a 7 de la noche, para que esté libre de música, de cualquier clase de música, los supermercados y centros comerciales, para que los padres y madres lleven en ese horario a sus hijos que tengan el espectro autista. Porque si estamos buscando inclusión, integración social, es integrarlo socialmente. Claro. Que ahí entro también en la parte mayor, que la ley no será efectiva, ni tendrá el resultado correspondiente si la sociedad completa de aquellos que no tenemos este espectro, aunque dicen que todos tenemos un poquito del espectro, no comprendemos la importancia de saber que debemos darle inclusión y de hacerlo útil e importante a aquellos que tienen el espectro autista. Y nosotros buscamos y creemos que con el inicio de la misma hemos dado un paso importante, que el Ejecutivo promulgó, hizo algunas observaciones que hay que fortalecer, estamos de acuerdo. Incluso yo mismo, después de haber estado aprobada la ley. Muchísimas gracias, Franklin. Hemos cumplido aquí en Esfera Espero que Global. me convoque para otros temas también, para hablar de la situación global. Seguro que sí. Continuamos. El Poder Ejecutivo, tras la promulgación de la Ley 34-23 sobre autismo, afirma que en la pieza aprobada por el Congreso Nacional hay elementos que deben ser objeto de oportunas mejoras y reformulaciones. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, expresó sobre la ley que le preocupa la posible dispersión que ocasiona frente al régimen general en materia de discapacidad, el cual habría salido más fortalecido con una modificación integral de la ley número 5-13 sobre discapacidad en la República Dominicana, producto de asumir con prontitud las tareas pendientes en ese ámbito. Pero reconoció a la vez que la ley 34-23 sobre autismo tiene elementos beneficiosos para esta comunidad más allá de las posibles debilidades de diseño. Es una ley que se promulgó con carácter de urgencia, y ese es el reflejo de una necesidad social de regular un tema abandonado e ignorado durante mucho tiempo, que ha descansado en las acciones de la sociedad civil y del sector privado, y no del propio Estado dominicano. Ciertamente es un instrumento perfectible. La preocupación no es infundada y requerirá de una reflexión jurídica mayor probablemente. Sin embargo, si le preguntan esto a los cientos de familias que enfrentan en la cotidianidad el rostro amargo de una condición tan compleja, la mirada sería totalmente distinta. Ha sido un paso gigante para los que dependen de ella. No hay que olvidar que el Estado y el gobierno son los obligados a garantizar el derecho a la salud y calidad de vida de todos y todas. Ese es un derecho fundamental y los derechos fundamentales no admiten excepciones. Todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, mucho más
cuando se vive con una discapacidad. Una persona con autismo es un ser humano que vino a este mundo con una configuración distinta, pero es un ser humano como usted y como yo. Y entender su condición para poder brindarle un espacio en el que él o ella pueda desarrollar sus habilidades es la responsabilidad del Estado. También es nuestro deber como seres humanos fuera del espectro cultivar comprensión, tolerancia, respeto, y eso solo se logra con conocimiento. El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades. 1 de cada 4 niños afectados por TEA tiene inteligencia normal y ven mejorada su capacidad intelectual por la estimulación temprana. La mejor manera de ayudar a estas personas es mediante esfuerzos de promoción y concientización para mejorar su calidad de vida, reducir el estigma hacia ellas e inducir la comprensión social de la condición. Hay que trabajar en el diseño de políticas públicas que mejoren el acceso a los servicios, atención médica, educación y espacio de recreación. En países como el nuestro hay personas que no pueden acceder a atención médica y educación de calidad. Otras que viven en áreas rurales pueden tener acceso limitado a servicios especializados, lo que dificulta que reciban el apoyo y las intervenciones adecuadas. Por tanto, es de primera necesidad que cualquier política pública o la propia ley tenga el mismo alcance para todos, que sus bondades no se queden en Santo Domingo y en Santiago, que lleguen a todas las provincias del país, a cada familia, niño o niña, joven y adulto, discapacitado o discapacitada, no importa dónde se encuentre. El doctor Heisenberg Duller, psicólogo y coordinador general de la Fundación Dominicana de Autismo, declaró que los médicos de primera línea en la atención de los menores de edad parecen no tener la suficiente información o preparación sobre esta condición. Y eso hace que exista un gran retraso en los referimientos. Entonces, hay que capacitar a los médicos y al personal de salud, al menos en lo básico de la detección de la condición. No hay suficientes centros y especialistas a los cuales acudir en la República Dominicana, forzando las largas listas de espera que presentan algunas de las entidades más conocidas, aunque la población general que padece de autismo es poco estimable, porque tampoco tenemos registros oficiales. El gestionar cifras en el Ministerio de Salud Pública, asistencias sociales y demás instituciones no se pueden reflejar cifras de ninguna índole. Y ojo, no solo condenamos esta como una deficiencia de la República Dominicana, es lastimosamente una realidad global la falta de información y cifras claras que reflejen la realidad de este grupo por países y regiones. ¿Dónde están los datos de este país? ¿Reposarán en el sarcófago donde el gobierno guarda celoso los datos del censo? Por decir algo, estamos a tiempo como país, como personas, de interesarnos en ver dentro del espectro y hacer cada uno lo que le toca. Dolor, soledad, falta de garantías sociales, desinformación, estigmas, familias, padres, hermanos, amigos, falta de educación, falta de datos reales, falta de investigación y un amor desmedido es lo que hay detrás del autismo.